Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 44. Gloria a Dios. Entonces la enseñanza de los escribas fariseos era que debíamos amar a nuestro prójimo y aborrecer al enemigo. Esa era la enseñanza. La verdadera enseñanza de Mateo 5:43, la interpretación correcta, como ya vimos, era que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces la perversión de los rabinos era de que habían omitido la palabra como a ti mismo y habían agregado la palabra y aborrecer a los enemigos. Esas dos perversiones, por omisión y por adición, tenían los fariseos. Estaban enseñando los fariseos a los judíos. Pero ahora el Señor pasa a explicar el verdadero sentido de lo que quería enseñar. El Señor dice, pero yo os digo, o sea, la verdadera enseñanza es que debemos amar al prójimo, como está escrito en el libro de Levítico, pero también deberíamos, dice aquí, deberíamos amar a nuestros enemigos, deberíamos bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen, y debemos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Entonces, ese es el tipo de amor que Dios ha requerido y requiere de todos aquellos que dicen llamarse hijos de Dios. Es un amor que no es entendible para los seres humanos, incluso para muchos creyentes es algo incomprensible, pero esa es la norma, ese es el requisito que Dios demanda de sus hijos. Ese es el tipo de amor que Dios siempre ha requerido de su pueblo y que debe caracterizar a todos aquellos que dicen llamarse hijos de Dios, cristianos. ¿Qué quiere decir Jesús con amar a nuestros enemigos? Este pasaje se ha usado mucho para promover el pacifismo a nivel mundial. Eso está bien, pero el verdadero sentido de estas palabras es que debemos amar con aquellas personas con las que nos relacionamos en nuestro diario vivir. Se relaciona principalmente a nuestras relaciones personales, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con todas las personas con las cuales nos relacionamos a diario. Y la enseñanza es que debemos amarlos, estas personas, sean nuestros amigos o sean que los consideremos como nuestros enemigos. Es muy fácil, dicen algunos teólogos, muchas personas hablan de que debemos promover la paz, no debemos hablar de guerras y debemos evitar las guerras en los países. Sin embargo, nuestras vidas no hacen lo que nosotros decimos. Hablamos de una paz mundial, sin embargo, nosotros estamos enemistados con nuestros seres queridos más cercanos. Esto vendría a ser una forma de hipocresía, ¿no? Estamos marchando por la paz mundial, sin embargo, en nuestras casas no nos hablamos con nuestros hijos, no nos hablamos con nuestras parejas, nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Amor por los enemigos es la enseñanza del Señor Jesús en Mateo 5:44. Y esta palabra, cuando el Señor dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, debió haber sorprendido a su audiencia. ¿Quiénes estaban escuchando? Aparte de los discípulos, estaban los judíos, estaban los fariseos, estaban los escribas, todas esas personas que enseñaban que debíamos amar al prójimo, eso estaba bien, pero también enseñaban que deberíamos
odiar, aborrecer a nuestros enemigos. Pero cuando el Señor viene y les dice que debemos amar a nuestros enemigos, esta enseñanza tal vez debió provocar una sorpresa en estas personas, en estos maestros que estaban enseñando una falsa enseñanza. El Señor estaba diciendo algo que tal vez nunca antes había dicho de manera tan concisa, positiva y muy enérgica. Y los escribas fariseos, que eran hombres orgullosos, prejuiciosos, moralistas, rencorosos, llenos de odio y vengativos, que se hacían pasar por los guardianes de la ley y estaban enseñando que deberíamos odiar, aborrecer a nuestro prójimo. Para ellos la orden del Señor de amar al enemigo debió haber parecido algo tonto, ingenuo en extremo. Estos dirigentes enseñaban que tenían derecho a odiar a sus enemigos y amar a los que ellos consideraban su prójimo. Entonces, las palabras del Señor estaban contradiciendo la enseñanza que ellos estaban enseñando al pueblo de Israel. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Y en estas palabras el Señor vuelve a comparar, a contrastar la justicia de Dios, la justicia que se quiere de los hijos de Dios, en relación, compara con la justicia de los escribas y fariseos. Entonces el Señor exige algo más que lo que estaban enseñando estos judíos y fariseos. Amarás a tu prójimo era la enseñanza del Señor, eso estaba bien. Sin embargo, la palabra aborrecer a tu enemigo, eso estaba mal, eso no estaba escrito en el Antiguo Testamento, peor en el Nuevo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. La palabra ahora, cuando el Señor dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y en versículo previo dice: amarás a tu prójimo. La pregunta es: ¿quién es mi prójimo? O sea, el Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo, y la pregunta es: ¿quién es mi prójimo? Y esta respuesta lo dio el mismo Señor en la parábola que se describe en el libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al versículo 37, la parábola del buen samaritano. Ahí el Señor da una respuesta concreta, clara, concisa, da el concepto de quién es mi prójimo. Lucas 10:25 dice, se le acerca un intérprete de la ley, dice acá, se levanta y le dice al Señor para probarle: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, le dice este fariseo. Y el Señor le dice: ¿qué está escrito en la ley? Y este hombre fariseo responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo. Se estaba repitiendo el maestro, este fariseo. Y el Señor le dice: bien has dicho. Esa es la enseñanza. Para entrar al reino del cielo debemos de amar a Dios y debemos amar a nuestro prójimo. Y en el versículo 29 dice: pero él queriendo justificarse, y el Señor le dice: bien has dicho. Esa es la forma de entrar al reino de Dios. Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Y entonces el fariseo, queriendo justificarse, le dice, versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Les respondió. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntó al Señor. Y el Señor, respondiéndole a través de una parábola, le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le despojaron, le hirieron y se fueron, dejándolo casi muerto. Entonces el hombre estaba tirado en el camino, y aconteció, dice, que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo, no le hizo nada. Asimismo, el versículo 32 dice: asimismo un levita pasó delante de esta persona y pasó de largo, no le hizo nada. El versículo 33 dice: pero un samaritano fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas
echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36, el Señor pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Entonces él le dijo, este hombre, este sacerdote, y dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La pregunta es: ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que necesita ayuda. Ese es el prójimo. Sea amigo mío o sea mi enemigo, prójimo, según esta enseñanza de Dios, es toda persona que necesita ayuda. Entonces, el Señor nos manda que debemos de amar a nuestro prójimo. Y el Señor, cuando dice aquí en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, el Señor nos está enseñando una enseñanza antigua del Antiguo Testamento, y es una enseñanza que nos hace perfectos como Dios que está en los cielos. Gloria al Señor. Entonces, prójimo es todo aquel que necesita nuestra ayuda. Amor, todo aquel que ama a Dios, todo aquel que ama al prójimo que esté necesitado, sea amigo nuestro o sea nuestro enemigo, es el amor que Dios demanda de nosotros y es el amor que Dios ha demostrado hacia la humanidad. Sin embargo, la tendencia humana, ¿cuál es? Es amar a las personas que son atractivas. La tendencia, la naturaleza humana es amar a aquellas personas que nos agradan, aquellas personas con las cuales podemos hablar. Esa es la tendencia natural del ser humano para los creyentes inclusive, y peor para los del mundo. La tendencia humana es amar los pasatiempos, las cosas materiales, los viajes, las casas, la fama, la popularidad, poderes políticos. Pero el verdadero amor que Dios describe en estos versículos y que demanda de todos sus hijos está orientado según la necesidad de nuestro prójimo. El buen samaritano demostró gran amor. ¿Cómo? Porque sacrificó su propia conveniencia, sacrificó su seguridad, sacrificó sus recursos para satisfacer la gran necesidad de otra persona. Y ese es el tipo de amor que Dios demanda de todos aquellos que dicen llamarse hijos de Dios. Amor al prójimo. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestro prójimo. En el idioma griego, la palabra amor, en el idioma griego hay 4 términos diferentes que traducen la palabra amor. La primera palabra griega que traduce amor es filio. El filio es un amor fraternal, un amor de amistad. La otra palabra griega que traduce amor es storge, es un amor que tenemos a nuestros familiares. La otra palabra griega que traduce amor es eros, es el amor del deseo romántico y el deseo sexual. Y una cuarta palabra griega que traduce amor es ágape. El amor ágape es el amor que busca satisfacer el bienestar de otros y que obra en ese sentido. Entonces, de estas 4 palabras, el filio, storge, eros, ágape, la palabra que se usa en Mateo 5:44 y en casi todo el Nuevo y Antiguo Testamento es la palabra
ágape. Ágape significa buscar satisfacer la necesidad de otras personas. Y es el amor del que Jesús habla aquí y del cual se habla principalmente en el Nuevo Testamento. El amor ágape implica emoción, el amor ágape implica acción, no solo es sentimiento, es acción, no es sentir, sino es accionar. Y es el tipo de amor que Dios demuestra y que nos da cuando estábamos condenados por nuestros delitos y pecados. Teníamos la necesidad de liberarnos de eso. Por eso dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor, ese amor ágape, vio la necesidad de nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Teníamos una necesidad, sí, necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados al infierno, como lo está hoy en día la humanidad, está condenada, está muerto en sus delitos y pecados, están necesitados, pero ellos no lo saben. Viendo esa necesidad, es que Dios envió a su Hijo a este mundo para dar como sacrificio, para que se salven de la condenación del pecado, el cual está el mundo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor ágape que Dios tiene sobre la humanidad, puesto en acción, y que trata de satisfacer una necesidad. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor ágape es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado, así tenemos también nosotros que amarnos unos a otros. Entonces, hermanos, el amor es el fin de todo, es el propósito para el cual nosotros fuimos diseñados, y aquellos que cumplen este propósito de amar a Dios con toda mente, alma y corazón, y amar a nuestro prójimo de la misma forma, seremos perfectos como Dios es perfecto en los cielos, y heredaremos todo lo que Dios ha prometido a aquellos que dicen ser llamados cristianos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice aquí el amor es de Dios, dice que no es de nosotros, es el amor, es de Dios, y ese amor que tiene Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y entonces, todo aquel que ama, como Dios demanda que amemos, es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero, sin embargo, el que no ama, pero dice ser creyente, viene los domingos, incluso puede estar tocando o predicando la palabra, pero no ama a su prójimo, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, dice Primera de Juan 4, del versículo 7 al versículo 10. Gloria al Señor. ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién de ustedes conoce a Dios? Y la respuesta en Primera de Juan 4:11 dice, Primera de Juan 4 dice, 12, nadie ha visto a Dios, dice Primera de Juan 4:12, nadie vio a Dios. ¿O quién de ustedes ha visto a Dios? Pero si nos amamos unos a otros, pero sin embargo, hermanos, hermanas, si nos amamos los unos a los otros, no con un amor filios, de padre e hijo, de familiar, o un amor erótico, no. Si nos amamos con un amor ágape,
si suplimos nuestras necesidades los unos a los otros, entonces dice aquí, nadie os ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. ¿Quién vio a Dios? Nadie, porque Dios es espíritu. Pero si nosotros nos amamos, entonces Dios vive en nuestros corazones. Dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 12. Ese es el tipo de amor servicial que Jesús demostró cuando estaba aquí en el mundo. En Juan 13:34, cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice aquí el Señor, está dando una orden a sus discípulos. Así como yo les he amado, les he servido, así también yo les pido que ustedes se sirvan, se amen. Gloria al Señor. Y estas palabras el Señor Jesús dio cuando acababa de terminar de lavarle los pies, como un ejemplo de amor humilde, abnegado, servicial a sus discípulos. ¿Qué habían hecho los discípulos para ganar el amor de Dios? La respuesta es, no habían hecho nada de nada para inspirar el amor de Jesús. Sin embargo, ¿qué eran los discípulos? Los discípulos eran egoístas, eran pendencieros, eran celosos unos de los otros y a veces discutían y contradecían al Señor, al cual confesaban como su Dios, Salvador y Señor. Sin embargo, el Señor los amó con un amor servicial, y ese es el amor que Dios demanda de todos aquellos que son sus hijos. El Señor los amaba y es ese tipo de amor que Dios mostró, y ese es el tipo de amor que Dios demanda de todos aquellos que son sus hijos. En este sentido, Dios demanda un amor de nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todo aquel que está necesitado, sea de nuestro agrado o sea una persona que nos haga daño, nos desagrade, nos aborrezca. El mandato del Señor es que lo amemos. Y es un mandamiento del Señor. Pero yo os digo, dice Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos. La cuestión del amor no es a quién amar, porque debemos amar a todos. La cuestión del amor no es cómo amar de manera más servicial. La cuestión del amor no es amar, la cuestión del amor, es amar. ¿Cómo debemos amar de manera servicial? Esa es la cuestión del amor. La cuestión del amor no es cómo, a quién voy a amar. Debemos amar a todos, nos agrade o no nos agrade. La cuestión del amor es cómo amar de manera más servicial. Y amar de manera servicial no en términos de sentir, sino en términos de servir. De nada vale sentir aprecio por una persona que está necesitada y dice, pobrecito, que Dios lo ayude. No, hermanos, amar no solo es sentimiento, amar es servir, no es sentir, es servir al necesitado. Y si no hacemos esas cosas, por más que digamos que somos hijos de Dios y nos queremos ir al cielo y que nos merecemos el cielo, no hemos conocido a Dios, como dice 1 de Juan. Gloria al Señor. Nosotros teníamos la necesidad de salvación porque estábamos en pecado, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos condenados por nuestros delitos y pecados, al igual que la humanidad,
Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delante de Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin embargo, Él nos dio vida. Antes de llegar a los pies del Señor, nosotros los seres humanos, nosotros los creyentes, éramos enemigos de Dios. Y toda aquella persona que no es creyente también es un enemigo de Dios. Sin embargo, Dios no es su enemigo. Pero el ser humano que no está con Dios es un enemigo de Dios. Dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos creyentes, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria al Señor. El mundo entero que no ha aceptado a Cristo en su corazón es un enemigo de Dios. Pero Dios no los considera como sus enemigos. El mundo, por más que haga sus ceremonias, sus ritos, sus religiones, es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no obedece sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es amar, orar por los que nos persiguen, amar a nuestro enemigo. Ahora, el que no confía en Dios, como les dije, es un enemigo de Dios, pero Dios no es enemigo de ellos. Del mismo modo, no debemos ser enemigos de aquellos que podrían ser enemigos nuestros. El mundo dice, son nuestros enemigos, pero Dios dice, son nuestro prójimo al que debemos amar. Y una demostración de lo que les estoy diciendo, el mundo, las personas que no son creyentes son enemigos de Dios, pero Dios no es enemigo del mundo. Es las palabras escritas por Juan en el capítulo 3:16. Porque de tal manera dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree en Dios ya ha sido condenado, dice Juan 3:17. ¿Quién se condena? Solo la persona. Nuestros enemigos no siempre son personas amenazadoras de la vida. Nuestros enemigos hoy en día son también personas comunes, corrientes, que son personas impacientes, críticas, altamente moralistas, exageradamente podríamos decir, y rencorosas, o que simplemente no están de acuerdo con nosotros. Los enemigos de Dios antes eran aquellos que perseguían a los creyentes, los ponían como antorchas humanas en las calles. Hoy en día nuestros enemigos son personas que no nos soportan, no nos toleran por nuestra fe. Pero el mandato del Señor es que debemos de amarlos, no debemos odiarlos. Y si han hecho algo cruel contra nosotros, el mandato de Dios es que debemos orar por ellos. Y si queremos que exista venganza, Dios no permite que nosotros ejerzamos una venganza personal. Dios dice eso, déjenlo en las manos de Dios, porque mía es la venganza, y en las manos de la justicia de los hombres, porque toda autoridad está impuesta por Dios. Dios solo quiere que los amemos a nuestro prójimo, sin importar que los conflictos sean con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, amigos, hermanos de la iglesia, vecinos, adversarios políticos, o que piensen diferente a nuestra forma de pensar. Dios nos manda a que los debemos de amar, sea quien sea. Ellos tendrán algo contra nosotros, pero nosotros debemos amar
a nuestros enemigos. Nuestra actitud hacia ellos debe ser de amor cristiano, amor ágape, servicial, suplir la necesidad. Gloria al Señor. La palabra del Señor además manda a que debemos de orar por ellos. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué dice? Debemos bendecir a los que nos maldigan. Maldito seas, creyente, cristiano, nos dicen a veces. Los cristianos traen mala suerte, dicen. Nosotros debemos de bendecirlo cuando nos maldicen. Maldito cristiano, maldito creyente, por tu culpa todo nos está yendo mal. No hemos hecho nuestra ceremonia, nuestro ritual a la Pachamama y por eso todo nos está yendo mal. Cuando eso suceda, nosotros no tenemos que responder con maldición, sino tenemos que bendecirlos. Y cuando nos aborrecen, haced bien, dice, a los que os aborrecen. Y no solo eso, sino que debemos de orar, dice, por los que nos ultrajan y nos persiguen. Todos los hombres, hermanos, hermanas, viven con un sentido de culpa por su pecado. Y la culpa produce temor, el temor produce miedo, miedo a la muerte y lo que está más allá de la muerte. Por eso las personas han ideado religiones, creencias, maneras, rituales, costumbres que les ofrecen cierto alivio a la culpa y el juicio al cual todos van a ser sometidos, y ellos tienen bien incrustados estos pensamientos en lo más profundo de sus seres. Otros tratan de deshacerse de la culpa negándola o negando la existencia de Dios que los hace responsables a los hombres por su pecado. Todos los hombres tienen un sentido de culpa. Muchos lo niegan, otros dicen no hay Dios, otros simplemente crean religiones para calmar su conciencia. Y debido a que las normas divinas se ven en los creyentes, ven a personas que dicen ser cristianos y ven cómo estas personas son felices sin culpa, sin miedo, sin temor a la muerte. ¿Y cuál es la respuesta de estas personas, de estos malvados? Muchas veces los persiguen y han perseguido como nunca antes cuando el Señor partió al cielo, cuando la iglesia se estaba iniciando, después de que el Señor resucitó, a los inicios de la iglesia, la creación de la iglesia. Entonces hubo persecución en esos tiempos, una persecución muy cruel. La Biblia también habla de que en los últimos tiempos habrá persecución, como nunca lo ha habido en la historia. En el libro de Apocalipsis se narra ese tipo de persecución y dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie serían salvos. Y muchos teólogos dicen que esa persecución ya pasó cuando la iglesia se inició, y otros dicen que esa persecución vendrá recién. Existe una discordancia. Lo cierto es que haya o no haya persecución de parte del gobierno, las autoridades, los creyentes, por el hecho de ser creyentes, sufren algún tipo de persecución en algún tiempo de su vida. Sí o sí tenemos que sufrir persecución. Gloria al Señor. Juan 15:20, el Señor nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Gloria a Dios. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces la palabra dice que nosotros, cuando existe este tipo de persecución,
debemos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Gloria a Dios. Pero la persecución no es exclusiva a los cristianos que viven en tierras paganas y ateas. Hoy en día, hermanos, hay muchos que son perseguidos, son muertos, son quemados vivos allá por el Medio Oriente, en las tierras donde existe la religión musulmana. Los árabes están quemando cristianos, están quemando, matando pastores, familias de creyentes. Es una religión satánica, diabólica, que solo quiere extinguir a todos aquellos que no tienen esa fe. Sin embargo, esa persecución que existe en esas tierras paganas no solo es exclusiva de ahí, también existe una persecución en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. El Señor nos dice, nos enseña que cuando suframos ese tipo de persecución, debemos de orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Jesús enseñó que todo discípulo que haga conocer su fe experimentará algún tipo de persecución. Nos dirán homofóbicos, discriminadores, intolerantes. ¿Por qué? Porque estamos denunciando el pecado. No aman a los pobres drogadictos. No es que no los amemos, no aman a los pobres homosexuales. No es que a ellos nosotros no los odiamos, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que denunciar el pecado. Y el pecado delante de Dios es la homosexualidad, pecado delante de Dios es el asesinato, pecado delante de Dios es odiar a nuestro prójimo, pecado delante de Dios es todo lo que contradice la palabra del Señor y hacemos. No somos homofóbicos. Si no les decimos la verdad, un día ellos morirán y se presentarán ante un juez incorruptible, el cual les dará una condena justa, el infierno. ¿Por qué? Porque no creyeron en el único camino hacia la salvación del pecado, el cual es Jesucristo. Si no hablamos del pecado, si omitimos el pecado por hablar acerca del amor, solo hablar de amor y no hablar de justicia, no estamos predicando el Evangelio en su totalidad. Dios es amor, sí es amor, y ese amor ágape lo demostró en la cruz al dar su vida como sacrificio para todos aquellos que crean en Él y se salven. Tenemos que hablar del amor de Dios, el amor servicial, el amor ágape de Dios, que fue demostrado hace más de 2000 años en la cruz. Pero también tenemos que hablar de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios demanda castigo a una ofensa. Y la ofensa delante de Dios es el pecado. Y la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Amor, justicia. Decirle al pecador que si no se aparta de su pecado, va a ser condenado por la eternidad. Y si hablamos de esta forma, nos comportamos de esta forma, hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, sufriremos persecución. Nos dirán intolerantes, nos dirán homofóbicos, nos perseguirán, nos matarán, nos ultrajarán, como lo que está sucediendo allá por el oriente, en China. Muchos creyentes están siendo perseguidos y la gran persecución hacia los creyentes está muy cerca, y esta persecución depurará, seleccionará aquellos que realmente son hijos de Dios, porque los que no son hijos de Dios se escaparán, se saldrán de la iglesia, negarán el nombre de Dios. Pero los que son realmente hijos de Dios darán la cara y sufrirán
¿Qué dice Mateo 5:45? Ultraje, sufrirán persecución. Cuando eso suceda, nosotros debemos orar por ellos, porque nuestra esperanza no está puesta en este mundo. Nuestra esperanza está allá en los cielos. El reino en el cual vamos a vivir no es de este mundo, es de otro mundo. Orar por vuestros enemigos. Es el mandato del Señor por aquellos que nos odian, nos ultrajan, nos persiguen. Ahora, quizá nuestros perseguidores no siempre sean incrédulos. Los cristianos pueden ocasionar gran problema a otros creyentes. A veces somos perseguidos por los mismos cristianos, por los mismos miembros de la iglesia, porque denunciamos el pecado, confrontamos su pecado. No les gusta. Hablamos de rituales que no están acorde a la palabra del Señor y nos tachan de todo. También sufrimos persecución. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos. Y el primer paso para mejorar las relaciones rotas con esos hermanos es la oración. De esa manera, Mateo 5:45 dice, mostramos que somos hijos ¿de quién? De nuestro Padre que está en los cielos. De esa manera demostramos, evidenciamos de que somos hijos de Dios. Cuando amamos a nuestros enemigos, cuando oramos por los que nos ultrajan, nos persiguen, cuando bendecimos cuando nos maldicen y cuando hacemos bien a los que nos aborrecen, de esa manera mostramos que somos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 5:45. Al amar a nuestros enemigos, al orar por los que nos persiguen, gloria al Señor, demostramos que somos hijos de Dios. Para que seáis, dice la palabra seáis, viene del griego geneste. Geneste indica un hecho establecido de una vez por todas. En este caso, el hecho establecido de una vez por todas es que somos hijos de Dios. Para que seáis hijos de Dios, hecho establecido, es el significado de esta palabra, seáis. Si somos realmente hijos de Dios, entonces cumpliremos las exigencias que está el Señor demandando en Mateo 5, del 38 al 48. Dios mismo es amor, y la mayor evidencia divina de que somos hijos de Dios es tener el amor de Dios, el amor ágape, el amor que busca satisfacer el bienestar de otros. Juan 13:35, repito nuevamente, en esto conocerán todos que sois mis hijos, mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo vas a reconocer a un creyente verdadero? Cuando ama a su enemigo, sea creyente o no creyente, cuando ora por el que le persigue, o el que lo ultraja, el que lo maldice. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran el amor, si tuvierais amor ágape. Esa palabra amor, hermano, la traducción es ágape, satisfacer la necesidad de otros. No está hablando aquí de un amor filios, de padre e hijo, un amor de pareja erótico, no está hablando de otro tipo de amor, es el amor ágape. Gloria al Señor. En 1 Juan 4:16 dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, me merezco el cielo, 50 años de creyente, gran predicador, pastor,
salido del Instituto Teológico con la mejor nota, he ganado más de 2,000 almas. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Qué es la mentira? Es una infracción del Éxodo 20. No mentirás. Es que no me equivoco. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amar como Dios ama nos ofrece evidencia de que ya somos sus hijos, hijos de Dios. Además refleja la nueva naturaleza de Dios por medio del nuevo nacimiento. ¿Cuál es la característica? Como si tú quieres saber quién es hijo de Dios verdadero, aquí está la respuesta. Aquel que ama a su hermano, sea su amigo o su enemigo. Aquel que ora por su enemigo. Aquel que no aborrece, no odia, no tiene resentimiento, rabia. Es que mi hijo, por culpa de su mujer, ya son años que no me visita, habla mal de mí, por eso yo lo odio de todo corazón. No puedes odiar. La palabra odio en tu vida únicamente se aplica hacia el pecado. Debemos odiar el pecado, pero no a nuestro prójimo. Aquellos que son hijos de Dios muestran un amor imparcial, amigos, enemigos, igual que Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios no hace distinción de personas. El sol cae sobre los que los maldicen, sobre los que le niegan, sobre los que le aborrecen, sobre los que le ofenden, sobre los satánicos, sobre todos. El sol sale sobre todos y hace llover, da agua sobre justos e injustos. De su amor divino se beneficia todo el mundo, incluso los que se rebelan contra él o niegan su existencia. Hay una leyenda egipcia, una leyenda rabínica, que cuenta la destrucción de los egipcios en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando salió el pueblo de Israel? Los persiguieron los egipcios, pasaron el mar, los israelitas, y los egipcios le persiguieron y con su persecución el mar se los tragó. Cuando las aguas los cubrieron, los ángeles iniciaron un himno de alabanza, pero Dios dijo tristemente: la obra de mis manos está sepultada en el mar, ¿y vosotros queréis cantar delante de mí? Dios ama al mundo entero. Dios no nos considera sus enemigos. El mundo es el que considera a Dios su enemigo. El salmista, en relación al mundo, incluso a los malvados, dice, Salmo 145:15, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. El Señor hace llover, da su sol a los buenos, a los malvados, a los justos, a los injustos. Y ese es el amor que nos demanda aquellos que dicen ser hijos de Dios. Sigue diciendo Mateo 5:46 el Señor Jesús: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice el Señor.
Los escribas y fariseos estaban seguros de ser mejores que todos los demás, pero Jesús pone al descubierto su ciega hipocresía al mostrarles el tipo de amor que tenían. Un amor mediocre, un amor egoísta, igual que de los publicanos y los gentiles, ante quienes los escribas y fariseos se creían superiores. El Señor los estaba poniendo al mismo nivel, a la misma altura. Esas eran tal vez las palabras más devastadoras e insultantes que estos dirigentes religiosos habían oído, y debieron haber estado furiosos al escuchar estas palabras. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran traidores, extorsionadores, deshonestos, sin corazón e irreligiosos. El Señor los estaba poniendo a ese mismo nivel a estos hipócritas. Si amáis a los que te caen, a tu familiar, al que puedes charlar, ¿qué haces de más? Eso también hacen los mundanos, y tal vez mejor que vos. Si odias, aborreces a tu prójimo y te dices ser hijo de Dios, eres un mentiroso, una mentirosa. Y yo no te lo digo, lo dice la palabra del Señor. Jesús manifestó que el amor de los escribas y fariseos no era mejor que de aquellos a quienes despreciaban por sobre todas las demás personas. ¿Por qué? Porque amaban a los que os amaban y odiaban a los que os odiaban. Los ciudadanos del reino de Dios deben tener una norma de amor, una norma de justicia mucho más alta que el resto del mundo. Los cristianos deberían distinguirse en el trabajo por ser las personas más honradas y consideradas. Deben distinguirse en sus comunidades por ser más serviciales y atentos que los demás. Deben distinguirse en cualquier parte de la sociedad en que se encuentra, porque el amor que exhiben no es un amor terrenal, es un amor sobrenatural, el cual habéis recibido por medio del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Amamos porque Él nos ha amado. No amamos porque tenemos la tendencia natural de amar. Nuestra tendencia natural es odiar, aborrecer y amar a los que nos caen bien. Pero el amor de Dios es sobrenatural, es divino, que hace que amemos a nuestros enemigos. De esa manera el Señor nos dijo: así pues, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esa manera vamos a hacer luz. ¿De qué sirve decir soy cristiano, amo a Dios? Estoy robando, estoy engañando, soy un malvado. Debemos predicar con nuestros hechos. Y el ejemplo está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando amemos de la manera que Dios quiere que nos amó, de esa manera seremos perfectos como nuestro Padre Celestial, dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En esta palabra perfección se resume de todo lo que enseña en la Biblia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Perfección. El gran propósito de la salvación, el objetivo del Evangelio, el gran anhelo del corazón de Dios para todos los hombres es que lleguen a ser como Jesús. Al mostrar un amor servicial, ágape a nuestro prójimo, seremos perfectos como Dios Padre que está en los cielos. Sed pues vosotros perfectos. La palabra perfectos viene del griego teleios,
Algunos teólogos dicen que este teleios, esta palabra perfección, no tiene nada que ver con perfección abstracta o metafísica. La idea griega de la perfección es funcional. ¿Qué significa eso? Que cumple plenamente el propósito para el que fue pensada, diseñada y hecha. Eso significa perfección, que cumple la función para la cual fue diseñada, que cumple plenamente el propósito para el que fue pensada, diseñada y hecha. Tomando una analogía muy sencilla, dice algunos teólogos, hacen esta analogía, supongamos que tenemos un tornillo suelto en casa y queremos ajustarlo. Echamos mano de un destornillador y vemos que se ajusta perfectamente a la mano y a la cabeza del tornillo. En el sentido griego, ese destornillador es teleios, perfecto, porque cumple perfectamente el propósito para lo que necesitamos. El destornillador es perfecto porque ha cumplido perfectamente para lo cual ha sido creado, aflojar o desaflojar un tornillo. De la misma manera, nosotros seremos perfectos cuando cumplamos el propósito para el cual nosotros fuimos diseñados. ¿Para qué fuimos diseñados? Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con qué propósito fue creada la persona humana? La persona que se interese más por los demás será la persona más perfecta. Significa alcanzar una conclusión o un final previsto, y a menudo se traduce madurez. Madurez, perfección, ser como Jesucristo. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es la norma es como el Padre que está en los cielos, es lo que demanda la palabra de Dios. Todo hijo del Padre debe ser perfecto como su Padre que está en los cielos es perfecto, dice. Esa perfección que Dios demanda es totalmente imposible en el propio poder del hombre. Y a quienes se pregunta cómo él puede exigir lo imposible, y Jesús les dice más adelante, Mateo 19:26, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios provee el poder para cumplir lo que se quiere. La justicia del ser humano es posible, pero es imperfecta y no sirve para nada. La justicia de Dios es imposible porque debe ser perfecta, pero la justicia imposible se vuelve posible para aquellos que confían en Cristo, porque Él les concede su justicia. Así es, hermanos, nosotros tenemos que ser perfectos, y la única forma de ser perfecto es aceptar al Dios perfecto en nuestros corazones. De esa manera seremos perfectos y alcanzaremos la madurez, la estatura que Dios demanda de todos sus hijos, ser como Jesucristo, amando a nuestros enemigos, amando a nuestro prójimo, orando por nuestro prójimo, sea que nos hagan bien o sea que nos hagan males. Ese es exactamente el propósito del Señor en todos estos ejemplos y en todo el sermón: llevar a sus oyentes a un estado de bancarrota espiritual. Todas estas analogías que hemos visto es para mostrar a las personas que están en un estado
están en un sentido irresistible de bancarrota espiritual. Y lo único que se merecen es el infierno. Llevar a una actitud de bienaventuranza que les muestre su necesidad de un Salvador. Es el propósito de todo lo que hemos visto, hermanos, lo que nos enseña su palabra. Tenemos que mostrar al mundo, y estas palabras, estos ejemplos que Dios nos pone, es para mostrar al ser humano el estado en el cual está. No puede amar como Dios exige que le amemos. El ser humano tiene pensamientos malos hacia su prójimo, hacia el sexo opuesto. De esa manera está pecando. Pero Dios nos da la solución y la salida se llama Jesucristo. Gloria al Señor, hermanos. Pongámonos de pie. Démosle la gloria a nuestro Señor.